Querida iglesia, como les he comentado, hoy iniciamos entonces esta serie expositiva en el Antiguo Testamento y en el libro de Josué específicamente. Y como les mencionaba, el relato viene después de que Dios redimió al pueblo de Israel y lo sacó de Egipto. Eso lo encontramos nosotros en el libro de Éxodo y vemos cómo Dios guía a su pueblo en el desierto proveyendo para todas sus necesidades, y eso lo encontramos nosotros en los libros de Números, de Levítico, Números y Deuteronomio. Ahora ellos están en un lugar y Dios está listo para darles la tierra prometida. Eso que ellos habían estado guardando por más de 400 años, el cumplimiento de esa promesa, ahora estaban a unos cuantos kilómetros para llegar a tomar posesión de ese lugar. Así que Josué funciona, por tanto, como un puente entre lo que aconteció en el desierto y lo que va a venir entre la nación de Israel estableciéndose en ese lugar. Es uno de esos libros históricos que nos muestran el proceso del pueblo de Israel. Y Josué, el personaje del cual vamos a estar hablando en esta mañana, es un personaje que Dios usa en un momento importante de la historia. Es un hombre que inició su servicio y su ministerio muy joven. La palabra de Dios nos muestra que Josué fue servidor de Moisés. Lean el versículo 1. Dice la palabra del Señor: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Era servidor de Moisés. Muy joven él empezó su trabajo y su ministerio al lado de Moisés. Moisés lo tuvo acompañándolo en el momento en el que él subió al monte para recibir la ley. Moisés lo usó como parte de era su ayudante en las cosas del tabernáculo en muchas ocasiones. Incluso comandó el ejército de Israel en un momento en que los amalecitas atacaron al pueblo de Israel. Él era el comandante en ese momento. Era un hombre que también fue usado por el Señor como uno de los espías para reconocer la tierra prometida, y junto con Caleb, ellos creían que la conquista de esa tierra era posible. Sin embargo, nosotros conocemos la historia. De ese informe que debían dar los espías, 10 dieron un informe negativo, y eso desanimó al pueblo de tal manera en que el castigo para ellos fue deambular por el desierto 40 años hasta que toda esa generación que no creyó en el Señor murió. Solo de esa generación Josué y Caleb y sus familias pudieron entrar a la tierra prometida. Fueron los sobrevivientes de esa generación. Ahora nos encontramos con un Josué mucho mayor. Algunos inclusive creen que Josué, en el momento en el que fue espía, no tenía el liderazgo y la autoridad suficiente para poder convencer al pueblo. Pero ahora tenemos aquí un Josué totalmente diferente. Un Josué mayor, maduro. Un hombre que ahora está a puertas de asumir una gran tarea. Y es importante esto porque su mentor había muerto. Moisés, que había sido su mentor, y el líder, la persona que el pueblo de Israel reconocía, ya no estaba. El pueblo entonces ahora se encuentra en un lugar que se llama Moab, en los campos de Moab. Y Josué ahora es el sucesor. Es el sucesor de Moisés. La generación que no quiso entrar a la tierra prometida había muerto y ahora hay una nueva generación lista para entrar a la tierra prometida. Dios se disponía a cumplir sus promesas. De ahí el nombre de esta serie. El Dios fiel que cumple sus promesas. Ellos están listos para entrar a la tierra prometida porque Dios había prometido que les daría esa tierra. En Génesis nosotros encontramos esa promesa. Como Dios le había dicho a Abraham, luego a Isaac y luego a Jacob, que ellos poseerían esa tierra. Y ahora tenían todo lo que necesitaban. Tenían la gente, tenían la ley, tenían a Dios, solamente necesitaban la tierra y era lo que tenían que hacer. Pero Moisés no estaba. Así que cualquier persona en esa circunstancia podría entrar en angustia. ¿Se frenaría entonces la tarea por no estar Moisés? En ningún modo. Porque Dios muestra que actúa por medio y en medio de su pueblo para cumplir sus promesas a través de sus siervos. El objetivo entonces es claro en esta mañana, mis amados hermanos, es mostrar que el llamamiento de Josué para guiar al pueblo a tomar posesión de la tierra prometida no era algo que él haría solo, sino con la ayuda de Dios. Josué recibe el llamado de parte de Dios para guiar al pueblo conforme a la promesa que Dios había dado para él y la guía y la dirección y la protección que el Señor le daría. Estos versículos son las palabras del Señor. Noten que esta no es una conversación entre Josué y Dios, no es una negociación, son las palabras de Dios de lo que él estaba listo para hacer.
Y eso es importante, mis amados hermanos, porque tomando en cuenta esto, creo que si fuéramos a emprender una gran tarea, necesitaríamos varias cosas y una de ellas es dirección. Cuando se nos delegan algunas cosas, es importante contar con la dirección. Y creo que a muchas personas esto les angustia, cuando no saben qué hacer. Ahora tienes una responsabilidad, pero no sabes qué hacer. Muchas personas entran en pánico, pero lo que el Señor está mostrando acá es que ellos necesitan tener su guía y ahora tendrían la persona que los guiaría. Y por eso este sermón lleva por título Los preparativos para la conquista. Los preparativos para la conquista. Las palabras de Dios a Josué se dividen en dos partes y que precisamente son los dos puntos de mi sermón. El primero es el llamado para la tarea y la segunda el mandato para la tarea. El llamado para la tarea y el mandato para la tarea. Así que veamos el primer punto y lo encontramos nosotros en los versículos del 1 al 5. Dice la palabra del Señor: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo el lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. El inicio es sorprendente, como les menciono. Moisés ha muerto, el gran líder ya no está. ¿Y qué hay que hacer ahora? Cualquiera podría verlo como un problema, inclusive aquel que había guiado el pueblo de Israel ya no estaba. Ese tipo de cosas son las que hacen que las organizaciones se estabilicen. Cuando no se tiene al líder, cuando no se tiene a la persona que ha guiado el proceso por mucho tiempo, las organizaciones tienden a acabarse, se desestabilizan. Pero no para Dios. Eso podría ser una crisis en otras circunstancias, pero no para Dios. Dios tiene el control y de inmediato el lector sabe lo que acontece. Como dice un comentarista, la muerte de Moisés se trata solamente como una coma, no como un punto en la historia de Israel. La historia tiene que continuar. Por eso es que el Señor habla directamente a Josué y le dice que no hay tiempo que perder. Solamente unas semanas atrás es que Moisés ha muerto. Pero la tarea debe continuar. El pueblo no se debe quedar allí en Moab, debe continuar. Antes lo había hecho por intermedio de Moisés, pero ahora el Señor está hablando con Josué. Antes el Señor hablaba a Josué a través de Moisés. Ahora Josué tiene que encontrar las palabras y la guía del Señor. Y esta conversación es importante, porque Josué debía saber lo que tenía que hacer. Y como lo vimos en la introducción, las instrucciones han sido dadas, el plan de Dios ha sido dado, está todo bajo control. Esto es más bien una nota recordatoria de lo que Josué tenía que hacer. Y Dios está haciendo algo aquí importante también por Josué, yo creo. Hablando acerca precisamente de la muerte y del consuelo. A veces cuando pasan este tipo de cosas, el consuelo y el dolor que sienten las personas hace que se paralicen. Dios le está diciendo a Josué, tú has perdido a alguien que era muy importante para ti, pero debes continuar con la labor. Debes continuar con lo que tienes adelante. No te quedes allí. El llamado del Señor es a que confíe en Él. De hecho, a mí me impresiona muchísimo porque pasa también en el libro de Isaías. Vaya conmigo a Isaías capítulo 6, que es donde Isaías recibe su llamamiento y dice la palabra del Señor en Isaías capítulo 6: en el año que murió el rey Usías vi yo al Señor sentado sobre el trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y uno podría leer estas palabras y leerlas rápidamente, ignorando el contexto, ignorando la historia, para darnos cuenta del llamamiento de Isaías como profeta. El llamado de Isaías ocurre cuando Usías, el rey, ha muerto. Y Usías es de los pocos reyes que fue bueno en el reino del sur. O sea, era un rey importante. Era una persona que guiaba con sabiduría a su pueblo. Isaías, Usías no está, pero estoy yo.
Estoy yo que te estoy llamando. Josué, Moisés no está, pero estoy yo. Eso es lo que le está diciendo el Señor a Moisés. Levántate y cruza este Jordán. No te quedes allí en los campos de Moab. Así que el autor nos recuerda el papel que hasta este punto había desarrollado Josué y que ahora tenía que tener más activo. Después de estar casi 80 años al lado de Moisés, o por lo menos 40, ahora tiene que hacer algo extraordinario. Ahora Josué escucha la voz de Dios de manera personal. Y lo que antes había escuchado como un entrenamiento se volvería práctica para él. Y al decirle estas palabras le recuerda todas las veces que seguramente él escuchó estas palabras por medio de Moisés. Y la tarea que tiene no es una tarea fácil, a la verdad. ¿Qué debe hacer? Dice la palabra de Dios en el versículo 2, cruza este Jordán, levanta y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Esa es la tarea. Josué, esto es lo que tienes que hacer. Miren, ante él estaba toda la tierra prometida. Lo único que los separaba era el río Jordán, que para ese entonces estaba desbordado. Sin embargo, algo podía estar seguro, y Josué podía estar seguro de algo. Es Dios quien les daría la tierra. Noten esto. Josué no escucha las palabras, conquista la tierra. Conquista la tierra. ¿Qué es lo que el Señor le está diciendo? A la tierra que yo les doy. Yo les estoy entregando esa tierra, Josué. Solamente tienes que pasar y tomarla. Tienes que hacer caso. Los versículos 3 y 4 lo que nos muestran es precisamente la extensión. Versículo 3 y 4. Yo os he entregado, como lo he dicho, a Moisés todo el lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Y lo que nos está mostrando es la extensión, cómo sería de vasto ese territorio que Dios había prometido. Moisés lo había visto solamente a la distancia, porque recuerden que Moisés no pudo entrar. En un momento de su vida, él también actúa mal y como castigo, el Señor ahora no le permite entrar a la tierra prometida. Eso debió haber sido algo devastador para este hombre que seguramente ha estado esperando esto. Y sin embargo, las decisiones tienen consecuencias y él tiene que asumir las consecuencias. Y eso es una lección para nosotros también, porque nos enseña que delante de Dios todos nosotros somos responsables, de tal manera que cuando tomamos malas decisiones tenemos que asumir las consecuencias de esas malas decisiones. Eso es indudable. Ahora Josué tiene la responsabilidad y Dios dice estas palabras: te daré todo lo que pisare la planta de vuestro pie. Y esto no es una promesa de que cualquier parte sería de ellos, sino la descripción y la extensión del territorio. Note, cualquier lugar que pisare la planta de tus pies, ¿desde dónde? Y Dios escribe el lugar en el que van a tomar ellos por posesión. Y eso lo digo porque, mis amados hermanos, porque muy seguramente usted ha escuchado predicadores que han usado este versículo fuera de contexto para decir que todo lo que pise la planta de tu pie será tuyo. Entonces ve al concesionario y pon el pie al carro que quieres, porque todo lo que pisare la planta de vuestro pie será tuyo. No, mis amados hermanos, ese no es un cheque en blanco de una promesa delante del Señor. El Señor está diciendo qué es lo que quiere hacer, cuáles son los límites del territorio. Esta era una promesa para ellos. ¿Quién poseería esa tierra? Ellos. Por eso esta promesa es para ellos. Son las palabras que inclusive el mismo Moisés había escuchado. Acompáñeme por favor a Deuteronomio, el capítulo 11, versículo 23 al 25. Deuteronomio, capítulo 11, versículo 23 al 25. Dice la palabra del Señor, Deuteronomio, capítulo 11, versículo 23. Dice: Jehová también echará delante de vosotros todas estas naciones, y desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Versículo 24. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Nadie se sostendrá delante de vosotros. Miedo y temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios sobre toda la tierra que pisares, como Él os ha dicho. Noten, ¿sí ven que está dentro de un territorio?
No es un cheque en blanco al portador, es más bien la acción de Dios fijando unos límites para ellos. Lo triste es que Israel nunca pudo ocupar toda esa extensión de territorio. Ellos también desobedecen, fallan. Ni siquiera en los días de mayor gloria en David y Salomón pudieron ocupar todo ese territorio. Pero eso nos enseña también algo. Todo esto es interesante porque es ver el lugar donde está también la nación de Israel. Dios coloca la nación de Israel en un lugar estratégico. Todo ese lugar se conoce como la media luna fértil, que va desde el valle, desde el río Éufrates y el río Tigris, que son llanura inundable, baja allí por el Jordán, que es todo eso, es un campo muy fértil, y cruza hasta Egipto. Lo demás es desierto. Ese era un paso entre las caravanas que iban desde Babilonia hasta Egipto y viceversa. Era el camino que tenían que seguir, porque es donde hay agua, que es necesaria para la vida, y para el comercio, y para todas las cosas. Mis amados hermanos, Dios coloca a Israel en ese lugar estratégico porque era la forma en la que el pueblo mostraría cómo se ve un pueblo que tiene a Dios como su rey y que tiene una ley como la que Dios ha establecido. Dios tenía a su pueblo como un testimonio allí en ese lugar. Y por eso les iba a dar un vasto territorio para que pudiera mostrar eso. Pero Israel falla en ese sentido. Sin embargo, lo que Dios está mostrando acá es lo que quiere hacer a través de Josué, le está dando las indicaciones a ellos. Dios está haciendo algo maravilloso aquí y es que lleva a ver a Josué como había actuado con Moisés y le recuerda que esa sería la misma forma en que actuaría con él. Versículo 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Saben, esto me llama muchísimo la atención porque lo que me muestra es que Dios le está recordando a Josué cómo había actuado con Moisés. Y eso tendría que darle confianza a Josué. Estas palabras tenían que enseñarle a Josué que efectivamente Dios había estado con Moisés, él lo había visto de primera mano. Así que tendría la seguridad de que esto sería así. Era un recordatorio de que seguro esto sería así con él también. Dios había dado su respaldo a Moisés y eso le daría seguridad de que lo que estaba haciendo y le daría fuerzas para continuar. Alguien lo dice de esta manera, Dios le había dicho, yo estuve con Moisés, así como nadie le pudo hacer frente a él, nadie se te opondrá. Como respaldé a Moisés, te respaldaré a ti. Y esto es un llamado para Josué, un llamado para que mire a Dios, para que lo mire a él, con base a las acciones pasadas. Casi que le está diciendo a Josué, mira el pasado, mira a tu mentor, mira a Moisés y date cuenta que como yo estuve con él, así voy a estar contigo. Ese es un testimonio, es una garantía de un acompañamiento constante. No te arrojaré, no te preocupes por lo que consideres peligroso. Aquí estoy yo contigo, no te voy a fallar, puedes estar tranquilo, solo mírame a mí, considérame a mí el Señor soberano. Eso es lo que le está diciendo Dios a Josué. Ahora, creo que esas palabras son maravillosas porque le muestran a él la confianza que podía tener. La pregunta que nosotros debemos hacernos en esta mañana en base a esto es, ¿tienes la misma confianza en Dios? En el Dios que te ha mostrado su poder y su misericordia en el pasado, el Dios que ha mostrado su misericordia y su gracia a otras personas y que te ha dicho que va a mostrarte esa misma misericordia, esa misma gracia. ¿Tienes esa misma confianza? Era un recordatorio para Josué de que el nombre de Dios, porque es el Señor que se está revelando a él, que estaría con él, que sería fiel en cumplir sus promesas, porque él guarda su pacto por 1000 generaciones. Que las personas pueden cambiar, que las personas pueden no estar, pero Dios permanece fiel, Él permanece allí. Dios le pide a Josué con base a lo que Josué conocía de Él. Y esa es una base segura para que pueda llevar a cabo lo que ahora está pidiendo. Y nuevamente debemos preguntarnos a nosotros, ¿cuánto conoces tú de Dios para saber cómo actuar? Creo que muchas veces nosotros nos equivocamos en nuestro actuar y en nuestro comportarnos porque no tenemos el buen conocimiento de nuestro Dios, el buen conocimiento de nuestro Señor, dado a través de su palabra.
para que nosotros podamos actuar correctamente como Él quiere que nosotros actuemos. ¿Conoces a ese Señor? Pero nuestro problema es que no lo conocemos tan bien como deberíamos conocerlo. Dios le pide a Josué que actúe en base a lo que él conoce de él. Dios se ha propuesto a llevar a cabo su plan y está cumpliendo sus promesas. Y lo ha mostrado. Dios cumplió la promesa de liberar al pueblo de Israel. Ellos fallan, pero Dios sigue teniendo misericordia y Dios les dice, van a ir a la tierra prometida. Pueden estar seguros de que allá van a estar. Ya no son esclavos para poder servir a Dios en la tierra, que en unos cuantos meses ellos estarían disfrutando. Y esto nos muestra a ese Dios maravilloso que cumple sus promesas, que cumple lo que ha afirmado en su palabra. Lo que le prometió a Abraham lo está cumpliendo ahora. Y algo también maravilloso de esto es que nos muestra que Dios usa de lo vil y de lo menospreciado del mundo. ¿Quién podría dar algo por ese Josué que no fue capaz de convencer al pueblo cuando volvió de recorrer la tierra y de dar informe y que no pudo convencer al pueblo de que sí eran capaces? ¿Quién daría algo por ese hombre? Pero allí está Dios levantándolo, porque Dios toma de lo vil y lo menospreciado del mundo para avergonzar a lo sabio y a lo fuerte. Josué, lejos de ser un hombre con cualidades y capacidades extraordinarias, es un hombre común y corriente como lo somos tú y yo, que tenía miedo. ¿Cómo no tenerlo? Dios le está ordenando a que haga algo extraordinario. ¿Cómo no tener miedo? Y si quiere estar preparado para la conquista, entonces debe conocer con claridad su llamado, lo que nos lleva entonces a nuestro segundo punto, y es el mandato para la tarea. Ya vimos entonces lo que significa el llamado para la tarea. Ahora debemos ver el mandato para la tarea, versículo 6 al versículo 9. Ya Josué sabe lo que tiene que hacer. Ahora, eso es lo que necesita. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Mis amados hermanos, el hecho de que Dios hablara con Josué era de por sí impresionante, pero que le dijera lo que tenía que hacer era aún más. Y eso, mis amados hermanos, nos lleva a pensar en esto. Eso no quita la posibilidad del temor. Yo creo que Josué, al escuchar las palabras de Dios, estaba petrificado, es escuchar al Señor lo que tiene que hacer. Yo creo que por eso es que el Señor en el versículo 6 le dice: esfuérzate y sé valiente. Debemos pensar en lo que Josué sintió. De seguro fue temor, de seguro tuvo miedo. Y no solo porque Dios estaba hablando con él, sino por lo que ahora le estaba pidiendo que hiciera. Y con todo esto Dios le habla manifestándole lo que debía hacer. Por eso es que 3 veces le dice: sé fuerte y muy valiente. Versículo 6, solamente esfuérzate y sé valiente. Versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. 3 veces le explica esto. La palabra esfuérzate aparece aquí 3 veces, y en esta porción significa tener la fuerza en los brazos para colgarse. ¿Alguna vez han tenido que colgarse de algo y tener que hacer mucha fuerza para no soltarse? En los parques habían esos ¿cómo se llaman? Esos pasamanos. ¿Sí? ¿Tú has montado, Santi? Sí. Y creo que los niños sienten eso, ¿no? Cuando están solitos y se agarran ahí, y que saben que si se sueltan se pueden dar duro, que necesitan tener fuerza para no soltarse. Dios le está diciendo esto a Josué: agárrate fuerte y no te sueltes. Pero agárrate ¿de qué? Cuando le está pidiendo estas palabras, que no se suelte, que se agarre algo fuerte, algo duradero, algo totalmente confiable. ¿Qué más confiable puede haber que Dios? ¿Qué más confiable puede haber que lo que Dios le ha dicho?
Eso es lo que Josué necesita escuchar. En este mandato para la tarea, él tenía que entender que su confianza no estaba en sus capacidades, sino en el Dios que lo estaba enviando. Por eso les digo, esto pone en evidencia que este hombre era un hombre común y corriente, no es un Superman que todo lo puede. No es un valiente invencible, así que nos podemos identificar con él. ¿Cuántas veces no hemos sentido lo mismo? Yo no sé si han sentido que están enfrentados a una gran situación, a una situación difícil y complicada, y uno se siente que no va a ser capaz. En ese momento es cuando nosotros debemos acudir a la mano fuerte del Señor que nos sostiene para no caer. Josué antes había tenido a Moisés, pero ahora Moisés no estaba. Ahora Moisés no estaba, pero tiene algo mucho mejor. Como dice alguien, con el Señor tú y yo somos multitud. Así que estamos fortalecidos. Dios pide a Josué que sea fuerte y valiente porque tiene una tarea, una gran tarea. Pero esta tarea no la iba a hacer solo. Dios ya había dicho que lo haría y era un compromiso que él había adquirido. Versículo 6 nuevamente. Dice, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. ¿Quién iba a dar esta tierra? ¿Quién era el encargado de hacer esto en la vida del pueblo? Dios mismo. Él juró dar esa tierra a sus padres. Lo que Dios le pide a Josué no es que asuma una responsabilidad de un nuevo cargo, sino que de hecho entienda que debe esforzarse y ser valiente en lo que Dios le ha pedido. Josué puede tomar entonces dos direcciones. La primera está relacionada con esa actitud que tenía frente a la tarea. La tarea no era fácil. No solamente por la conquista, porque allí encontraría personas que no querrían salir de allí. Tendría que enfrentar batallas. No, él tenía que también lidiar con un pueblo que en ocasiones era obstinado, un pueblo que era terco en ocasiones, un pueblo que renegaba cuando no tenía pan. En la mínima oportunidad estaba renegando de Dios y de su siervo. Josué conocía eso. Consecuencia de eso es que este pueblo había muerto una generación completa porque no fueron fieles y no confiaron en la promesa del Señor. Así que era lidiar con este pueblo también. Tenía que tener paciencia. La tierra prometida está al frente, era solamente cruzar el Jordán, pero este tenía múltiples implicaciones. La segunda, y eso es lo que Josué tenía que hacer, es recordar lo que Dios iba a hacer. Y esto nos enseña a nosotros algo, mis amados hermanos. Ante la tarea y ante las circunstancias, nuestros ojos no tienen que estar puestos en el tamaño de la tarea, sino en el Dios que nos ha puesto allí para cumplir la tarea. Esa es la confianza que nosotros debemos tener en el Señor que está con nosotros. La más grande promesa no era que Dios solamente daría la tierra, es que el Señor estaba con ellos, es que el Señor está con Josué. Esa es la más grande promesa que nosotros encontramos en la palabra del Señor. Y Dios cumpliría esa promesa. Su valentía y su fuerza, la fuerza que debía tener Josué no era de confesión positiva, de yo puedo lograrlo. No, su valentía y su fuerza vendrían de la confianza que está puesta en el Señor. Versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar y hacer conforme a todo lo que la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y esto es importante, mis amados hermanos, porque el Señor está diciendo tienes que ser fiel, esfuérzate y sé valiente. Pero aquí le está diciendo en qué tiene que ser esforzado y valiente. ¿En qué tenía que ser el esforzado y valiente? Versículo 7, cuidar y hacer conforme a todo lo que la ley del Señor ordenaba. ¿Ven? Él tiene que ser esforzado y valiente en el cumplimiento de la ley. Tenía la ley del Señor, Dios había establecido esos parámetros para su pueblo. El cumplimiento de esa ley significaba la fidelidad de aquel Dios que los había sacado de la esclavitud, pero que ahora les daba unas normas para que ellos se pudieran comportar. Por eso es que Dios le dice a Josué, mira que no te descuides de irte ni a derecha ni a izquierda. El riesgo es muy grande. Puede ser que las personas en ese momento hagan convenios para no tener problemas o
que vayan a adorar otros dioses. Por eso es que tienes que tener cuidado, que se mantengan en la ley. Y eso también trae una aplicación para nuestras vidas, mis amados hermanos. ¿Cuánto de la ley nosotros conocemos? ¿Y cuánto de la ley estamos aplicando nosotros? Y tal vez cuánto de la ley nosotros hemos desviado y nos hemos ido a un lado o al otro. Debemos tener cuidado con el cumplimiento de la ley, porque siempre hay un peligro de descuidar lo que Dios ha dicho, y eso afecta la vida del pueblo. Nosotros ya lo vimos en el pasado. Que no nos pase a nosotros. El Señor le ordena a Josué que debía ponerse bajo su gobierno, que debía obedecer lo que él había mandado. Dios le pide que siempre tenga presente la ley, la palabra del Señor. Josué no necesitaba una nueva revelación. Él no necesitaba nuevas palabras, necesitaba la escritura y la necesitaba todo el tiempo. Más adelante en el versículo 9 lo va a decir así. No, o en el versículo 8, que debía meditar en la ley de día y de noche. Eso es lo que él necesita. Debía tener las palabras del Señor todo el tiempo. La orden no era que estuviera, y la orden no es que estuviera leyendo ahí los rollos todo el tiempo, sino que la tuviera ¿en dónde? Mis amados hermanos, de nada nos sirve a nosotros estar con la Biblia, debajo del brazo, si no la abrimos, si no la meditamos, si no la leemos, si no la memorizamos. Muchos cristianos tienen muchas Biblias en sus casas, pero ¿cuántas de ellas leen? Que eso no nos pase a nosotros. Que la palabra de Dios lleve las riendas de nuestra vida. Eso es lo que Dios le está diciendo a Josué. Tú tienes la palabra, Moisés no está, pero tienes la ley del Señor. Iglesia, lo mismo tenemos nosotros, tenemos la ley del Señor. Lo que nosotros debemos hacer es ser fieles leyéndola, estudiándola, meditándola, aplicándola a nuestras vidas. Eso es lo que nosotros debemos hacer, que ella nos ayude a tomar decisiones. Porque hacer lo que está escrito en ella nos da garantía de éxito. Y eso es lo que Josué necesitaba entender. Su misión tendría éxito si ponía la palabra de Dios en el lugar correspondiente, en el lugar correcto. Así podría conquistar la tierra prometida. Mis amados hermanos, el pasaje finaliza en el versículo 9 haciendo un reto a Josué. Versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas, dice la Reina Valera. Pero la Biblia de las Américas lo pone de una forma interesante, porque lo manifiesta de forma diferente. La primera parte la coloca como una pregunta. ¿No te lo he ordenado yo? Sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Así que a modo de pregunta, Josué es retado. Josué es retado a modo de pregunta. Y Dios te pregunta de manera retórica. Él no está esperando una respuesta, pero también lo podemos plantear como si Dios le estuviera diciendo, no es cualquier persona la que te está ordenando. No he sido yo, le dice Dios a Josué, no he sido yo el que te he ordenado. No es cualquier persona, es Dios mismo el que está dando la indicación. Así que podría tener confianza de no temer. Yo estoy contigo. ¿Qué otras palabras necesitaba Josué? ¿Qué otras palabras necesitaba Josué? Josué no debía seguir entonces sus caprichos, ni siquiera los caprichos del pueblo. Por eso es que tiene la ley, por eso es que tiene la palabra de Dios para poderse orientar en lo que tiene que hacer. Él debía llevar a cabo las órdenes del Señor. Debe cumplir lo que el Señor le ha mandado. En ningún momento debía considerar al Señor solamente como alguien que está escuchando sus oraciones, sino como alguien que está gobernando su vida y que va delante de él. De modo que Dios exige de Josué toda su atención. Mis amados hermanos, ¿cómo podemos aplicar entonces esta historia a nuestras vidas? ¿Cómo podemos aplicar los principios que este pasaje nos enseña? Mis amados hermanos, nosotros debemos entender que la historia es la historia de Dios. La historia es la historia de Dios. Él hace una promesa a Abraham y a su pueblo que la cumplió al librarlos de la esclavitud en Egipto y ahora los lleva para darles la tierra y para hacerlos habitar allí como una nación. Ya tenían la gente, ya tenían la ley, solamente les faltaba el lugar.
y Dios estaba dispuesto a dárselos para que ellos fueran la nación de Israel. Dios estaba cumpliendo su promesa. El plan de Dios para el hombre no inicia con Josué. El plan de Dios para la nación de Israel no inició con Josué, pero tampoco terminó con él. Mis amados hermanos, lo que esto nos enseña es que los tiempos cambian, las personas cambian, pero Dios no cambia. Él siempre cumple sus promesas. Lo hizo con Moisés, lo hizo con Josué, lo ha hecho con nosotros, y la más grande promesa que Él ha cumplido es la de darnos un Salvador, un Redentor, al cual podemos acudir nosotros en arrepentimiento y fe y ser librados de nuestros pecados para vida eterna. La más grande promesa del Señor, mis amados hermanos, no es que tú tengas casa, ni carro, ni beca. La más grande promesa del Señor es que Él está contigo todos los días, si has confiado en Él como tu único Señor y Salvador. Esa es la más grande promesa. Si te promete cualquier otra cosa, nada de eso se compara con tener a tu Señor y a tu Salvador. Y eso es lo que Josué necesita ver. Él necesita ver al Señor que estuvo con Moisés y que estaba con él acompañándolo y dirigiéndolo a cada paso que da. Nosotros, mis amados hermanos, nosotros podemos estar o no estar en un lugar y Dios va a llevar a cabo su obra, porque la obra le pertenece al Señor. Nosotros somos contingentes y eso significa que podemos estar o no estar, pero Dios lleva a cabo su obra. Créame, para el orgullo humano eso es duro, porque nosotros creemos que somos indispensables. Mis amados hermanos, lo único que nosotros necesitamos es a nuestro Señor. Lo único que nosotros necesitamos es a nuestro Señor. Eso es lo que tú necesitas en tu casa, en tu hogar, en tu familia. Esta mañana escuchábamos noticias de una persona que está pasando por una situación muy difícil y la única conclusión a la que podíamos llegar con mi esposa hablando acerca de esta persona es: lo único que esta persona es tener a Dios. Que Dios esté en el centro de su vida. Que el Señor sea su Señor y Salvador, sea su Señor precisamente. Porque es el único que va a poder cambiar sus circunstancias. De lo contrario, ella siempre va a estar luchando con estas dificultades. Dios nos usa de acuerdo a su voluntad y en el momento de la historia. Lo hizo con Moisés. Moisés ya no está, Dios coloca a Josué. Y Josué dejaría de estar y vendrían otros en su lugar. Podemos sentirnos privilegiados de ser útiles en lo que el Señor nos ha puesto a hacer. Ese era el gozo de Moisés. Cuando Moisés no está ahora, es el gozo de Josué servir. Solo es disponernos y el Señor nos usará de acuerdo a su voluntad de la misma manera en que lo hizo con Josué, porque Dios es fiel y siempre cumple sus promesas. A veces muchas personas se nos acercan y dicen: es que no sé en qué servir. No te preocupes. Dios dará qué es lo que tú tienes que hacer para llevar a cabo la obra que el Señor te ha pedido. Y otra cosa también que podemos ver acá es: Dios le pide a Josué que mire su palabra. Mira la palabra. Esfuérzate y sé valiente. Guarda, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Guarda de día y de noche de hacer todo lo que está escrito en él. Esfuérzate y sé valiente en cuidar de hacer todo lo que la ley de mi siervo Moisés te ha mandado. Dios le pide a Josué: mirad la palabra. Moisés tuvo el privilegio de ver y hablar con Dios, pero Josué solo tuvo esa oportunidad pocas veces. Sin embargo, no estaba sin guía, porque contaba con la palabra de Dios. Mis amados hermanos, de la misma forma ocurre con nosotros. Nosotros no estamos sin guía de Dios. Dios nos habla a través de su palabra. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Nosotros necesitamos meditar en las verdades expuestas en la palabra para encontrar respuesta y saber cómo actuar. En otras ocasiones hemos estudiado acerca de esto y hemos hablado acerca de la voluntad de Dios. Dios en la Escritura no nos va a decir qué carrera estudiar o con quién debemos casarnos o si debemos salir de un lugar o a otro para ir a vivir o si tenemos que cambiar de trabajo o no. Lo que Dios sí nos dice y encontramos en la palabra son principios que podemos aplicar a nuestras vidas para encontrar respuesta. Aquellas cosas que podemos aplicar a nuestras vidas para encontrar respuesta y saber qué hacer.
Lo que tenemos que hacer es tener la palabra de Dios. No usarla como lo usan algunos. Hoy tengo que hacer tal cosa. No, no es de esa manera. No es al azar. Es en la meditación de la palabra del Señor. Constante. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Es lo que Dios le dice a Moisés. La meditación de la Escritura día y noche aún se nos manda a nosotros como creyentes. Y si ese era el caso para cuando solo habían 5 libros de los 66 libros de la Biblia, porque Josué solamente tuvo Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, 5 libros, y el Señor le mandaba a meditar en ellos de día y de noche, ¿cuánto más debería ser para nosotros que tenemos todo el canon completo de la Escritura? Ella debe ser nuestra meditación. La revelación completa de la palabra del Señor debe ser nuestra meditación. Mis amados hermanos, podemos estar seguros de que Dios aún está con nosotros. Su promesa se cumple en Cristo, como dice un comentarista. Saber que el Señor está más comprometido con su pueblo de lo que éste puede estarlo, nunca con Él nos ha dado una fuerza tan maravillosa. La más grande promesa, mis amados hermanos, la más grande promesa es que Él está con nosotros todos los días. Mateo capítulo 28, versículo 20. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quiénes reciben esa promesa? Aquellos que el Señor ha llamado, aquellos que son sus hijos. Y esa sigue siendo una promesa para su iglesia, para su pueblo. El Señor está con nosotros. El cristiano reconoce la importancia de la presencia del Señor. No estamos solos. El Señor está con nosotros. Jesucristo prometió a sus seguidores y que gracias a su presencia, la presencia de Dios en el creyente, podrían enfrentar victoriosamente cualquier dificultad en la vida. El Señor dijo estas palabras: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y si el Señor ha vencido al mundo y está con nosotros, podremos vencer cualquier dificultad, podremos enfrentar cualquier circunstancia, no importa, puede ser la misma muerte, podemos estar seguros porque el Señor está de nuestro lado. Y esto, mis amados hermanos, se aplica también a la misión y a la responsabilidad que tenemos como iglesia. Mis amados hermanos, nosotros somos una iglesia misionera. Una iglesia que debemos ser proclamadores de su reino, llamados a predicar la palabra del Señor. Nuestra tarea ahora no es cruzar un Jordán y tomar posesión de una tierra prometida. Nuestra tarea y nuestra responsabilidad como iglesia es predicar las buenas nuevas del reino a todo aquel con quien nos encontremos. Ese es nuestro llamado y nuestra tarea. Nuestra responsabilidad es predicar el evangelio a toda criatura y hacer discípulos a todas las naciones. Y para esa tarea no estamos solos. Jesús está con nosotros a cada paso que damos. Así que seamos fieles y llevemos esa tarea adelante. ¿No sabes qué decir? Medita en la palabra y el Señor pondrá en ti las palabras que debes decir. Podrás dar la respuesta a esa persona. Por eso es que a veces el miedo, cuando aparece, nos limita y nos frena. ¿Qué es lo que tenemos que enfrentar? El miedo mismo. Y eso ocurre cuando nos miramos a nosotros mismos y pensamos que no tenemos todo lo necesario que tenemos que o que debemos tener para lograr hacer lo que tenemos que hacer. Y para enfrentar lo que tenemos que enfrentar. El creyente, el miedo en el creyente surge de su mala memoria, dice alguien. El miedo en el creyente surge de su mala memoria. Eso es cierto. ¿Qué es lo que Dios le pidió a Josué que hiciera? Recuerda cómo estuve con Moisés. De la misma forma yo voy a estar contigo. Es el estar recordando. No te olvides de quién es Dios y quién eres tú como su hijo y lo que Él te ha dado para que puedas llevar a cabo tu tarea. Entonces, mis amados hermanos, nosotros debemos considerar la respuesta al miedo es un miedo mucho mayor, pero un miedo a Dios, un temor a Dios. Cuando tememos a Dios y ese temor nos llena y controla nuestro corazón, nos protege de ese miedo paralizador y debilitador hacia cualquier otras cosas. Solamente cuando vemos a Dios mucho más grande que cualquier cosa que podamos enfrentar en este mundo caído, nuestro corazón puede experimentar paz, inclusive cuando no entendemos lo que está sucediendo.
No importa la circunstancia que atravesemos, si el Señor está con nosotros, si el temor del Señor está con nosotros, nosotros podremos vencer las dificultades. Eso es lo que Josué necesitaba escuchar. Tienes una gran tarea, cruza este Jordán. Moisés ya no está, pero tienes la tarea. ¿Qué tienes que hacer? Esfuérzate y sé valiente, confía en que yo estoy contigo, de la misma forma en que estuve con Moisés. Creyente que me escuchas en esta mañana, ¿tienes esa confianza? ¿Tienes esa seguridad? ¿O el temor te está paralizando para llevar a cabo lo que el Señor te ha pedido que hagas? El Señor te llama y te ha puesto tal vez en un trabajo y crees que no vas a ser capaz. Si el Señor está contigo, tú puedes hacer ese trabajo. Puedes dar testimonio de Él. Confía en el Señor. Esa es la más grande promesa de la Biblia. Aferrémonos a ella con todas las fuerzas de nuestro corazón. Yo estoy contigo. Y si estás sin Cristo en esta mañana, la promesa hecha a la nación de Israel es una promesa que te incluye a ti. El Señor le dijo a Abraham, en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Después del pecado en el jardín del Edén, Dios se propuso convertir la maldición en bendición en medio y por medio de su pueblo. Hoy esa bendición la hemos recibido nosotros por un descendiente de Abraham, por Cristo Jesús nuestro Salvador, en quien tenemos redención. Josué en ese plan de la historia fue comisionado para llevar a la tierra prometida donde vendría nuestro Salvador. Y ellos se establecieron allí y de allí vino nuestro Salvador. El problema es que la nación de Israel pensó que ese era su reposo, que esa tierra era el único reposo que tendrían y descuidaron un reposo mucho mayor, el reposo que el Señor les había prometido en su salvación. Mis amados hermanos, y si estás sin Cristo, esta promesa es para ti. Hay un reposo mucho mayor del que puedes tener de este lado de la eternidad. Tal vez tu vida se encuentra al igual que se encuentra pasando por dificultades y necesitas algún tipo de estabilidad. El Señor puede darte este reposo. El problema es que nada de este lado de la eternidad puede darte la seguridad que solo el Señor puede darte. Y de la misma forma el que el pueblo necesitaba la salvación del Señor, eso es lo que necesitas tú también. Tú necesitas un Salvador. Solo así podrás disfrutar de la vida de este lado de la eternidad. Necesitas la salvación que Cristo te ofrece en esta mañana, para que puedas descansar en la promesa del Señor. Así que déjame preguntarte, ¿vendrás a Cristo en arrepentimiento y fe para encontrar reposo para tu alma? ¿O seguirás caminando sin rumbo por el desierto de la vida, viendo la tierra prometida solo de lejos? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Yo quiero invitarles a que en esta mañana oremos al Señor y le demos gracias. Soberano Señor Dios, Padre, queremos darte gracias en esta mañana por el privilegio y la oportunidad que nos das de poder estar en esta mañana reunidos en este lugar para bendecirte y adorarte como lo hemos hecho. Hoy nos has regalado el privilegio grande y maravilloso de poder presentarnos ante ti para adorar y exaltar tu nombre, pero también para escuchar tu palabra, Señor, y para ser confrontados con la realidad, Señor, de ella. Padre, perdónanos por las muchas veces en las que el temor nos ha paralizado y en las que hemos desconfiado de la promesa tuya de que tú estás con nosotros todos los días y nos das descanso. Señor, perdónanos por las muchas veces en las que no hemos meditado en tu palabra de día y de noche, ni hemos guardado conforme a todo lo que en ella está escrito. Tal vez por eso es que muchas de las cosas que nosotros hacemos no prosperan y no tienen el resultado que desearíamos, porque no hemos sido obedientes, Señor, a tu palabra y porque nos hemos desviado a izquierda o a derecha, Señor. Hemos hecho concesiones o hemos hecho convenios y no hemos sido fieles a tu palabra. Perdónanos, Señor. Hoy te pedimos que nos ayudes, Padre, porque tenemos tareas, responsabilidades, planes, metas, sueños, propósitos, proyectos, y a veces son demasiado grandes y son cosas buenas, Señor, que tú nos permites hacer, pero el temor nos ha paralizado, Señor. Ayúdanos a recordar que tú estás con nosotros todos los días. Señor, colocamos el trabajo, nuestras familias, nuestros hogares en tus manos. Te rogamos que tú nos ayudes a llevar a cabo la tarea que tenemos por delante y que podamos confiar y descansar en que tú estás con nosotros en todo momento. Ayúdanos a ser esforzados y valientes,
Ayúdanos a tomarnos de tu mano poderosa, Señor. Señor, tu mano nos sostiene y estamos seguros de que no vamos a caer. No permitas que nosotros nos soltemos, Señor. Gracias por esta iglesia y gracias por tu gracia y tu favor en que nos has sostenido, Señor. Te sea toda la gloria y la honra en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.